Bueno, vamos al editorial. Miren, América no fue descubierta. América fue invadida y fue saqueada. Así que me parece que gastarse en nombres para conmemorar este 12 de octubre, nosotros en Argentina le decimos Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y hace muchos años atrás le decíamos el Día de la Raza, repitiéndolo como loros sin analizar qué significaba esto de raza, ¿no? Si no era discriminatorio acaso. ¿Y qué sucedió aquel 12 de octubre de 1492? Miren, hace 531 años se escuchó a las 2 de la madrugada, exactamente, la palabra más esperada a bordo de un barco que llevaba 72 días en alta mar. Rodrigo de Triana, un joven sevillano, fue el primero en gritar ¡Tierra! Y digo, lo habrá hecho seguramente con más pulmón, y lo hizo a bordo de la Pinta. Sabemos que eran 3 carabelas, la Santa María, la Niña y la Pinta. Y esta última fue la que tuvo a Rodrigo de Triana allá arriba, avistando precisamente este continente. Y según la promesa de los Reyes Católicos, la primera persona que avistara tierra durante el viaje en el Océano Atlántico recibiría 100.000 maravedíes. Para que se formen una idea, más o menos, el equivalente actual a 100.000 maravedíes de finales del siglo XV es de aproximadamente 1.600.000 euros. Mantenerse despierto durante la noche en los puestos de vigia, o de vigía, mejor dicho, como mostraba recién Martín Ruedas en una imagen, en realidad, durante la noche podía ser una gran inversión. Una palabra podría resolver económicamente la vida de un marinero y seguramente de varias generaciones de descendientes de ese hombre de alta mar. Los Reyes Católicos, sin embargo, no cumplieron su promesa. Rodrigo de Triana nunca recibió un solo maravedí por parte de la corona, pero sí recibió una recompensa por parte de Cristóbal Colón, un jubón de seda. Nada. Lo que Rodrigo de Triana vio fue una isla que Cristóbal Colón llamó San Salvador. La isla hoy forma parte de un país conformado por más de 700 islas y donde se habla inglés. Son las Bahamas. La isla aquella se llamaba, o se llama ahora, Watling Island. Y sin embargo, los indios taínos no tenían noticias de que la isla sería conocida con un nombre en castellano y no como Guanaani, el nombre con el que ellos se referían a ese pedazo de tierra caribeña. Tampoco conocían la razón de su nuevo nombre. San Salvador fue llamada así en honor a Jesucristo. Y la historia según quien la cuentan, ¿no? Ustedes saben eso. Según los conceptos de historia que se enseñan en las escuelas en la mayoría del mundo, no fueron los habitantes de Guanaani quienes descubrieron 3 carabelas que navegaban desde el este, sino que fueron los tripulantes de esas 3 carabelas quienes descubrieron una tierra con todo, y sus pobladores. Una tierra que sí fue descubierta. No me equivoco, voy a repetirlo.
cubierta. Entonces estaba cubierta, y estaba oculta para los ojos europeos. Y entonces sí que cabe preguntarse si fue un descubrimiento o una invasión. Yo tengo mi propia versión de la cuestión, o mi propio análisis hecho a través de la historia. Fue un hecho que 3 barcos castellanos, capitaneados por Colón, llegaron a la isla del Caribe, pero, como dice el historiador mexicano Edmundo O'Gorman, cuando se habla de descubrimiento de América, se habla de la interpretación de un hecho. Sería también la interpretación de un hecho si habláramos del descubrimiento de 3 carabelas por el pueblo taíno. Creo que sí. Pero, ¿por qué hasta ahora predomina una interpretación y no la otra? La respuesta está en la eficiencia de las armas, con ayuda de las cuales se colonizaron los más de 43 millones de kilómetros cuadrados del continente americano, y se sometieron violentamente a los pobladores originarios. Se los esclavizó, violaron sus mujeres. La idea misma de que América fue descubierta es una manera de entender los acontecimientos, que el hecho mismo de la interpretación es tan histórico como el otro, como la llegada de 3 carabelas a una isla del Atlántico. ¿Por qué no? Hablar de descubrimiento de América y de la gente que habitaba ese continente antes de que siquiera se llamara de esa manera es un hecho tan histórico como cualquier otro, porque implica una interpretación muy clara y parcial. Que esta tierra y las personas que la habitaban no existían antes de la llegada de los europeos, que la historia todavía no conocía este continente que se extiende entre los 2 polos, y por lo tanto, que la historia es un relato cuyo monopolio es eminentemente europeo. Entonces, la pregunta es, ¿América fue descubierta? Miren, dice Walter Mignolo, semiólogo argentino, que el concepto de historia ha sido un privilegio de la modernidad europea y que para ser parte de esa historia hay que dejarse colonizar. América, señores, no fue descubierta, pero al mismo tiempo sí lo fue. No fue descubierta porque ya había gente que habitaba esas tierras y definitivamente existía el continente con sus montañas, con sus ríos, con sus lagos, con sus riquezas. Pero sí lo fue solo en cuanto a la interpretación de la llegada europea al continente. De manera de narrar el pasado, los nombres que se usan para definir las cosas, como el caso mismo de América, que se llama así por Américo Vespucio, ha sido controlada siempre por Europa. Las personas oriundas de estas tierras no fueron respetadas como sujetos, como personas que se podían autodefinir y que podían contar su propia versión de la historia. Entonces esto fue un colonialismo eurocentrista. El término descubrimiento de América tiene invariablemente la connotación colonialista y eurocentrista de un hecho. Prácticamente es un nombre amigable para la invasión que fue. Empezando por las lenguas más usadas en el continente americano, las formas de relacionarse socialmente. Nunca hay que olvidar que la enorme cantidad de riqueza extraída del continente se hizo durante decenas y decenas de años con trabajo esclavo. La discriminación por el color de la piel y hasta las formas jurídicas que se usan en países americanos muestran la imposición cultural derivada de la invasión que comenzó a finales del siglo XV. Además, el término descubrimiento de América
implica que la idea de que todo el continente, con todos sus recursos y su gente, estaban disponibles solo para los europeos que llegaban. Miren la cantidad de grupos indígenas, desde Canadá hasta la Patagonia, fueron fuertemente sometidos y asesinados. El descubrimiento, entre comillas, también desencadenó en genocidio, que sigue sin ser reconocido internacionalmente, en el que además perecieron millones de indígenas americanos. La disminución demográfica de grupos indígenas, que también fue provocada fuertemente por las epidemias y enfermedades importadas de Europa y del norte y del oeste de África. El genocidio no fue de referirse a la población indígena, sino también a la población negra que fue esclavizada e importada a América por la disminución de fuerza de trabajo indígena. Miren, el 12 de octubre, según El País, es día de muchos nombres. El 12 de octubre se festeja o se recuerda en varios países del continente americano. En México, por ejemplo, se le conoce más extensamente como Día de la Raza. Las celebraciones de 12 de octubre comenzaron a denominarse Fiesta de la Raza en 1913, y eso fue por sugerencia de Faustino Rodríguez Sampedro, quien fue periodista y alcalde de Madrid. Propuso el nombre de las celebraciones para conmemorar la fecha del descubrimiento de América, en forma que, a la vez de homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón, sirva para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano, hoy prósperos estados. A todas luces una celebración eurocentrista con un obvio trasfondo de colonialismo. Las viejas colonias deben celebrar su descubrimiento y la violenta civilización en la que murieron millones de personas. Y la fiesta no termina allí, sino que el 12 de octubre de 1914, Rodríguez Sampedro pronunció un discurso en el que dijo, y lo voy a citar textual: este día aniversario del descubrimiento de América, celebramos la fiesta de la raza española, que ha tenido providencialmente la fortuna de llevar la bandera de la civilización y del progreso en aquella memorable empresa realizada por Colón bajo los auspicios de la gran reina Isabel la Católica. Destrucción de la cultura autóctona, amigo. Entonces, este es un día en el que se celebra el Día de la Raza Española, representada por Rodríguez Sampedro como la portadora de la civilización y del progreso. ¿En qué momento civilización y progreso significa sometimiento colonial y muerte? No debiéramos seguir usando este nombre para referirnos al 12 de octubre y habría que preguntarnos si debemos celebrar un descubrimiento que implicó la destrucción de cientos de culturas en América. Más que celebrar, debemos recordar dignamente. De hecho, en algunos países se dejó de celebrar y se le reivindica desde este lado del mundo. Por ejemplo, desde el 2007 Argentina comenzó a usar el término Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Chile, desde el 2000, usa Día del Encuentro de Dos Mundos. Perú lo llama el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Bueno, los países que más han reivindicado el día como un día de lucha y resistencia son Bolivia y Venezuela,
quienes se refieren al 12 de octubre como Día de la Descolonización y Día de la Resistencia Indígena, respectivamente. La reivindicación del nombre del día no solo sucede en América Latina. Miren, en los Estados Unidos se ha referido históricamente al Columbus Day o Día de Colón, al segundo lunes de octubre. Sin embargo, un número creciente de comunidades están comenzando a usar el término Indigenous People Day, Día de los Pueblos Indígenas, el cual se había propuesto desde hace ya 4 décadas. Amigos, sincerémonos. Hace 531 años, Rodrigo de Triana gritó tierra, solo tierra. No gritó, allí hay un continente desconocido y con gente desconocida disponible para todos nosotros. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Quizás esta fue la invasión más importante de la historia y hay que recordarla como lo que realmente es. No más hipocresías.